buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Quiero declarar, quiero pronunciar sobre ustedes la bendición que es amar la palabra de Dios y amar al Espíritu Santo de Dios. De manera que sabemos que Dios en su infinita misericordia nos está sustentando, nos está saciando con las grosuras de su casa. Y también creemos que Él nos abreva bajo el torrente de sus delicias. Nos declaramos hoy, Señor, bajo el torrente de tu palabra, que es como agua limpia, viva, agua que también lleva el poder de la sangre de Jesús y que también el fuego del Espíritu Santo la acompaña. Deseamos que esos tres poderosos elementos del cielo sean obrando esta noche en nosotros, sean limpiándonos, sean purificándonos, sean santificando nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y que podamos tener a cambio la mentalidad tuya, Padre de Gloria, tener los principios tuyos, los valores tuyos, porque queremos crecer, no queremos estar como niños eternamente que solo desean leche espiritual, que solo desean palabra de gracia. Queremos crecer, queremos servirte, queremos obedecerte, Santo Espíritu de Dios, en todo, de tal manera que puedas contar con nosotros. Aceptamos el que nos reclames para tu reino, oh Santo Espíritu de Dios. Aceptamos que nuestra mentalidad, oh Dios, que nuestro aroma, nuestra fragancia sea una fragancia de reino, Señor. Que nuestra conciencia sea totalmente saturada de una conciencia de reino, bendito Padre. Porque fuimos rescatados, fuimos comprados, somos reclamados para el reino, Señor. Damos gracias por la palabra de justicia junto con la palabra de gracia que nos das. Esa palabra de justicia que es alimento sólido, oh Dios, mediante la cual, Señor, podemos vencer al maligno, Señor, mediante la cual podemos ser jóvenes, fuertes en el Espíritu, Señor amado. Palabra y Espíritu, mediante los cuales podemos ser padres, podremos estar acompañando a otros en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. Podremos llegar a ser ancianos y el alimento que estamos tomando continuamente es no solo la gracia, sino también la palabra de justicia para ser ancianos en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Sabemos que unos siembran en nosotros, otros riegan en nosotros, pero que el crecimiento solo lo das tú, Señor amado. En esta noche queremos, de común acuerdo, unánimes, pedirte, danos crecimiento, oh Dios de gloria. Danos el desear ser responsables. Danos el caminar y obedecer la palabra de justicia, de tal manera que podamos obtener, Señor, obtener la recompensa que tú tienes para nosotros en el reino, para toda una eternidad, bendito Dios. Haznos fieles, haznos obedientes por tu gracia, Señor. No desechamos la gracia, pero no es lo único que nos hará crecer. Necesitamos palabra sólida y que esperamos que esta noche nos des alimento sólido, Señor. Y te bendecimos por ello y recibimos en el nombre de Jesús. Que toda palabra que salga de ti, Señor, sea avalada, sea acuñada, sea tallada en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, como con martillo, como con fuego, Señor amado. Damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas y recibimos lo pedido, lo anhelado en esta noche. Santo Espíritu de Dios, sé con nosotros, te lo pedimos, alumbrando nuestros ojos, los ojos del hombre interior, alumbrando la palabra bendita del Señor, dándonos entendimiento espiritual, mediante el cual podamos apropiarnos de toda la provisión que tú tienes para nosotros. Gracias, 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 oh Dios de gloria. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos ustedes. Un saludo para las personas nuevas que nos estén acompañando en esta noche.
bienvenidos. Deseamos que ciertamente sean nutridos en esta noche, que ciertamente vayamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente, con una mentalidad nueva, que el Espíritu Santo cercene, circuncide viejas maneras de pensar que no corresponden a la mentalidad de Dios y podamos transformarnos, oh Dios. Gracias. Gracias, Padre de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Señor. Bueno, amados, hoy vamos a una cuarta parte de esta enseñanza, de esta jornada que se llama Tajata. Recordemos que en las 3 anteriores jornadas realmente lo que hemos podido ver con claridad es que Dios desea que nosotros voluntariamente le demos la preeminencia. Y por eso Él desea que nosotros le demos lo primero de nuestra fuerza, lo primero de nuestros hijos. Él entonces establece que todo primogénito que abre matriz sea consagrado a Él. Y ese fue el propósito inicial que Él tuvo. Recordemos que en Pascua, cuando Él ordena al pueblo de Israel que sacrifiquen el cordero de Pascua y que unten la sangre en el dintel y en las columnas de las puertas por la parte externa para que el ángel de Dios viera la sangre puesta en sus hogares. Y allí donde estaba la sangre puesta en las puertas, el ángel de la muerte no tocó al primogénito de esa familia. Recuerden entonces que realmente el ángel de la muerte veniera por los primogénitos y allí, en aquella casa donde no estuviera la sangre, o sea que no había habido fe en ese cordero de Pascua, por el cual el ángel pasaría sobre esa casa sin entrar a dar muerte al primogénito. Los primogénitos de Israel, pues ellos untaron sus puertas con la sangre, no fueron tocados, no hubo muerte para ellos. Y no hubo muerte porque realmente el Cordero de Pascua los sustituyó en morir por ellos. O sea que allí hay una redención, allí hay una compra, allí hay un reclamarlos para Dios. De manera que los primogénitos de Israel, a partir de la noche de Pascua, realmente eran del Señor y eran para consagrarse a Dios. Recordemos que el derecho de primogenitura implicaba que ellos heredaban el sacerdocio, ellos heredaban las promesas y ellos heredaban el reino. O sea que había una bendición muy especial, una provisión muy especial para los que eran primogénitos. Pero estos primogénitos, recuerden cuando salen de Egipto y van caminando por el desierto, 11 meses casi al año, están llegando al monte Sinaí, Moisés sube por las tablas de la ley, el pueblo queda abajo en el valle y Moisés se demora 40 días. De tal manera que el pueblo asume que Moisés algo le pasó, que no iba a bajar, y entonces se entregan a adorar al becerro de oro y se entregan a darle satisfacción a todos los deseos de su carne. Cuando Moisés baja, él rompe las tablas de la ley, recuerden, e indudablemente, dentro de todos esos hombres que se dedicaron a adorar al becerro de oro y a dar rienda suelta a los deseos de su carne, dentro de ellos se encontraban justamente los primogénitos de cada casa en todas las 12 tribus, primogénitos que habían sido redimidos por el Cordero de Pascua, primogénitos que debían estar viviendo consagrados a Dios. De manera que estos primogénitos no cumplen el llamado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios encuentra que los únicos o la única tribu que no cayó en esa idolatría y en ese desenfreno carnal fue la tribu de Leví. Y entonces Dios ordena a estos hombres, los de la tribu de Leví, que den muerte con su espada a cada hombre, así fuera familiar, hermano, que hubiera estado en la idolatría. Y ellos cumplen lo que Dios ordenó y hay una matanza absolutamente grande en medio del pueblo como consecuencia de la idolatría y de la carnalidad de ellos. Entonces vemos que Dios está empezando a hacer como un traspaso de esa primogenitura, debido a que los primogénitos por nacimiento no cumplieron el llamado. Entonces ahora Dios traslada ese llamado ¿a quién? A los hijos de Leví que se han mostrado fieles a Dios.
Dios entonces empieza a tratar a la tribu de Leví de una manera especial. Prohíbe que lo censen con el resto del pueblo. Él los separa para su servicio y se vuelven alguien muy exclusivo para Dios. Esta tribu de Leví entonces viene a ser como el reemplazo de ese grupo primogénito que Dios había deseado tener, para que fueran sus sacerdotes. Entonces, los levitas ahora son, dijéramos, ese grupo de primogénitos que Dios deseó. Ellos entonces, debido a que han actuado de esa manera, empiezan a ser preparados por Dios para que sean representantes de Dios ante el templo y se han de dedicar exclusivamente a las labores del templo. Vemos entonces que Dios los separa de los demás en el sentido de que a todo hombre del resto de tribus de Israel tendría una porción de tierra cuando entraran a la tierra prometida y tendrían su herencia, su heredad en esa porción de tierra. Pero a los hijos de Leví no les dio ninguna porción de tierra, sino que Dios determinó que los diezmos que eran de él, y ya vamos a ver de dónde nace y por qué son de él, y por qué era el 10 y no el 12, el 15%, cualquier otro número, etcétera. Dios determina que los diezmos que son de Dios y que los ha de dar el pueblo de Israel es la heredad que Dios le da a ellos como sacerdotes dedicados exclusivamente al servicio de Dios. De manera que esta es como la reseña histórica de lo que es la historia de dónde nace esa tribu levita, esa tribu sacerdotal, de dónde viene, qué pasó, por qué llegó a hacer eso. Y también vemos entonces por qué el diezmo es algo que se les entrega a ellos. Ellos son ahora los representantes del sumo sacerdote, que en el fondo es Cristo, hijos del sumo sacerdote, somos hijos de Cristo. Y ellos entonces ahora saben que no tienen una heredad terrena, sino que su herencia, la cual les dará la sobrevivencia, está en los diezmos, que el pueblo de Dios entrega a Dios, pero los pone en mano de los representantes de Dios, que son los levitas. Entonces, vamos a revisar eso que es como tan interesante y a la vez tan álgido. Es un tema difícil porque ha sido, yo diría, manoseado, abusado, al punto que nosotros hemos visto y conocemos de casos a través de la prensa, los medios de comunicación, etcétera, de hombres que, estando en el servicio de Dios, han abusado de ese derecho que Dios les dio a los diezmos. Y entonces ellos coaccionan, presionan, manipulan al pueblo para que dé diezmos. Y debido a esos abusos y malos usos del diezmo, entonces en el pueblo de Dios, ya no entre los sacerdotes, los ministros, existe una posición también equívoca, que es una reacción al abuso que han visto en esos ministros, y es negar el derecho a toda persona que diga que está dedicada a servir a Dios. Entonces, vemos que hay dos extremos. En un extremo están los ministros abusadores de ese derecho que Dios le dio a los levitas, legítimo, y en el otro extremo están aquellos que por el abuso que hicieron aquellos, los otros se ponen en el extremo de negar ese derecho a cualquier persona y dicen, yo no doy diezmos. Eso es un negocio, esto es mal usado. Vea lo que se oye acerca de ministros que usan equívocamente el diezmo. Yo definitivamente no diezmo. Entonces, estamos en esos dos extremos. Ahora, el derecho por haber abusos, el derecho no ha sido eliminado, el derecho sigue existiendo. Igualmente existirán hombres de Dios que realmente están en el temor de Dios, sirviendo a Dios y nutriendo al pueblo de Dios con el conocimiento, con la presencia de Dios, para que haya un pueblo realmente santo para Dios, haya una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, es un tema de los más álgidos que hay, pero nosotros necesitamos oír a Dios, así como Él nos ha estado enseñando de esa historia por la cual los levitas llegan a ser el pueblo o la tribu consagrada al servicio y exclusividad para Dios, y por qué su heredad son los diezmos. Entonces, vamos a seguir en este estudio, vamos a revisar entonces
comenzando por cuál fue el origen de los diezmos. A ver, ¿cómo es que nació esto en la palabra de Dios? Y que podamos entonces nosotros tener una idea mucho más clara, que nos dé un entendimiento mayor y que nos permita tener la fe para honrar a Dios con sus diezmos y a la vez tengamos la fe para eh, ceder el derecho que tienen los ministros verdaderos de Dios a los diezmos como única fuente de provisión para ellos aquí sobre la tierra. Entonces, esa es nuestra lección de hoy, una cuarta lección sobre Tahat, que es la jornada número 23. Recuerden que el pueblo de Israel hizo su recorrido por el desierto durante 40 años desde que salió de Egipto hasta la tierra prometida, en 42 jornadas o 42 estaciones. Y en cada jornada Dios estaba enseñándoles algo, corrigiendo algo o poniendo algo del carácter de Cristo en ellos. A través de las jornadas crecemos, a través de las jornadas aprendemos, a través de las jornadas adquirimos consejo de Dios. Recuerden que la palabra consejo significa advertencia. Entonces Dios a través de todas esas vivencias también nos advierte de cosas, de actitudes, de acciones en las que no debemos caer nosotros. Dios ordenó a Moisés que escribiera lo que sucedió en estas 42 jornadas y ordenó que lo escribiera para nosotros, que somos la iglesia de los últimos tiempos. De tal manera que esto fue escrito para ti, fue escrito para mí. Y si nosotros lo vemos así, lo tomamos así, Dios va a honrarnos, dándonos la sabiduría que Él quiere que tengamos. Es importante que sepas que Dios desea que su pueblo, cada hijo, cada cristiano, cristiana, esté equipado de tres tipos de sabiduría. Hay la sabiduría que los griegos llaman Sofía, es la sabiduría de las cosas de arriba, de las cosas espirituales, de los misterios de Dios. Ahí está lo que es entender lo que es la caída de Adán, lo que es la redención, lo que es el poder de la sangre de Jesucristo como Cordero de Dios, lo que es el perdón, el pacto de perdón, entender lo que es el que la sangre y el sacrificio de Jesucristo vino a poner sobre él todo lo que nos separaba de Dios. Entendemos que el sacrificio debe volverse aquello que vino a quitar. Si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él vino a volverse el pecado, Él vino a volverse el sentimiento de culpa, el sentimiento de condenación, Él vino a volverse los recuerdos que tenemos de esa vieja vida pasada, en desorden, en oscuridad que vivimos. Él viene a volverse el dolor que hemos experimentado, Él viene a volverse las mentiras que creímos, Él viene a volverse todas las crisis que hemos sufrido, porque Él quiere quitar de nosotros eso. Y Él entonces, a través del poder de resurrección, nos regenera, o sea, engendra en nosotros una criatura que tiene la misma vida que hay en Dios y una criatura que ama la amistad con Dios. Entonces, todas esas cosas, más muchas otras, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, Apocalipsis, todo esto que tiene que ver con las cosas de arriba, es lo que se llama la sabiduría Sofía. Pero en la Escritura se habla de otros dos tipos o clases de sabiduría. Existe la sabiduría que se llama pronesis y existe la sabiduría que se llama sunesis. Pronesis es la sabiduría que nos dice qué debemos hacer en un determinado momento, en una determinada situación, en cosas o circunstancias que suceden aquí abajo en la tierra. O sea que la pronesis y la sunesis son sabiduría práctica para manejar las cosas de aquí abajo, para ponerle orden a la vida mientras estemos sobre la tierra. La pronesis entonces nos dice qué debemos hacer y la sunesis nos dice qué efecto tendremos a futuro según lo que hagamos hoy. Ejemplo, Dios dice que el que da al pobre no tendrá pobreza. Entonces nos está dando pronesis debemos estar atentos a las necesidades del necesitado y suplir en la medida que podamos suplir a sus necesidades. Esa es la pronesis. ¿Qué debo hacer ante una persona necesitada? Ahora, la sunesis me dice que si yo proveo al pobre no tendré pobreza. O sea, Dios está diciendo, el efecto a futuro es que si tú suples y miras y tienes en cuenta las necesidades del pobre, tú nunca tendrás pobreza. Entonces, en ese versículo tan simple, que el que da al pobre no tendrá pobreza, Dios nos está dando la pronesis y la sunesis.
Cuando Dios le dice al ser humano, honra a padre y madre, para que en todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, Dios está diciendo, ante tus padres, hónralos. Y si lo haces, si aplica la pronesis que te estoy indicando, dice Dios, a futuro en todo te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces Dios desea que sus hijos estemos equipados con los tres tipos de sabiduría. Sepamos de las cosas de arriba y sepamos también cómo Dios quiere que organicemos y vivamos nuestra vida aquí abajo mientras estemos en el mundo terreno. Bien interesante, bien importante. De modo que en las jornadas, si ustedes se han dado cuenta, Dios nos ha dado sabiduría de los tres tipos. Hay jornadas en las que Dios nos ha hablado de cosas de arriba, en las cuales nos está mostrando cosas que fueron sombra de Jesús, pero que esas cosas que Él mostró en el Antiguo Testamento, cuando lo vemos como una sombra de Jesús, nos ayuda a entender mucho más la obra de Jesucristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Vemos que Dios nos da también sabiduría práctica en ciertas jornadas. De manera que es algo emocionante saber que en esas 42 jornadas se tiene un programa, diríamos, de estudio, de crecimiento, dado por Dios. No necesitamos quizá buscar programas de cómo puedo crecer, cómo puedo conocer a Dios, cómo puedo caminar con Dios, cómo puedo agradar a Dios. Yo creo que si nosotros estudiamos juiciosamente estas 42 jornadas, créanme, vamos prácticamente a tener el entrenamiento, yo diría la preparación que Dios tiene, el crecimiento que Dios quiere que tengamos como seres espirituales que somos. Entonces, por eso estamos perseverando en estas jornadas, porque sabemos la importancia que tienen para Dios. Es decir, Dios le ordenó a Moisés que escribiera lo que sucedió en estas 42 jornadas, lo que aprendieron, en lo que se equivocaron, etcétera, porque este es el programa de crecimiento que Dios tiene para cualquier ser que quiera caminar con Dios. Y el ánimo de escribirlas, de resumir lo que estamos estudiando y leyendo de otros hombres que buscaron a Dios con respecto a este tema, el propósito de escribirlas es que ustedes puedan tener este material para repasarlo juiciosamente en oración y que sea un material con el cual ustedes puedan después ayudar a otros que van a venir a ustedes a decirles, enséñame de Dios, dame a Dios, quiero crecer con Dios. Entonces, de eso se trata todo este programa. Entonces, bien importante lo que estamos haciendo. No demos lugar al cansancio ni aburrirnos, sino pensemos en cuán necesario y cuán rico es, cuánta riqueza hay de sabiduría en las cosas que estamos revisando en estas jornadas. Vamos entonces ahora hacia nuestro tema, origen de los diezmos. Los diezmos son asunto anterior a la ley. O sea, antes de que Dios diera la ley en el monte Sinaí, la Biblia ya habla de diezmos. Entonces, los diezmos son asunto anterior a la ley, no son asunto que nació o se originó en la ley que Dios dio a Moisés, de ninguna manera. Es decir, no se inició con la ley el asunto de los diezmos. Eso es algo bien importante. Entonces, ¿dónde inició? Luego fue adoptado por la ley el concepto de diezmos y perteneció al sacerdocio aarónico el concepto de diezmos, y los diezmos eran para ellos como una sombra de lo que habría para nosotros en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote eterno. Pero después de que estuvo para el sacerdocio aarónico el tema de diezmos, pero después perteneció al orden según el orden de Melquisedec. Recuerden entonces que en la Biblia se muestran dos tipos de sacerdocio. Está el sacerdocio levítico y está el sacerdocio que es según el orden de Melquisedec. El sacerdocio del orden de Melquisedec es el sacerdocio al cual pertenece el Señor Jesucristo. Melquisedec es una palabra compuesta de dos raíces. Melco, que quiere decir rey, y Sadoc, que quiere decir justicia, o sea, es rey de justicia. Jesús es ese rey realmente personificado, hecho carne y hueso, como el sacerdote, según la orden de Melquisedec. Entonces, teniendo este preámbulo, entremos a ver en dónde aparece por primera vez los diezmos. En Génesis 14:20 aparece por primera vez el tema de los diezmos en la Biblia. Y podemos observar que fue Abraham quien originó el ofrendar los diezmos, y Dios aceptó y después lo demandó de los hijos de Abraham. Esto es muy interesante.
Recuerden que el diezmo no nació con la ley, ni fue una ley dada por Dios, sino que el diezmo aparece en primera oportunidad mencionado en la Biblia, en esta cita de Génesis 14:20. Y que fue Abraham quien originó el ofrendar voluntariamente, de corazón generoso, de un corazón que quiso honrar a Dios y mostrar con esa ofrenda voluntaria, mostrar que Dios tenía un primer lugar en la vida de él. Eso fue lo que hubo en el corazón de Abraham. Entonces, podemos observar que fue Abraham quien originó el ofrendar los diezmos y ante la ofrenda que ofrece Abraham, Dios la acepta. Entonces, Dios lo aceptó, aceptó los diezmos que le ofreció Abraham voluntariamente. Y después de que Abraham lo ofreció, en el transcurso de los siguientes siglos, Dios lo demandó ¿de quiénes? De los hijos de Abraham, que era el pueblo de Israel, y hoy en día nosotros, que somos el Israel espiritual. El tema de los diezmos no se originó en Dios. Esto es algo que suena como sorprendente, ¿no? Diríamos que el tema de diezmos se originó en Abraham. Ofrendar el diezmo nació espontáneamente de Abraham. Wow, eso es bien hermoso e interesante. O sea, vemos que ese origen de diezmos está en Abraham. ¿Y cómo me afecta eso a mí? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo el concepto de diezmos tiene que llegar entonces también a mi vida? Bien, vamos a mirarlo. Leamos Génesis 14:20. Dice allí la Escritura, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está mostrándonos el momento en que Melquisedec aceptó los diezmos que voluntariamente nació del corazón de Abraham darle a Melquisedec como sumo sacerdote. Hay quienes dicen que este Melquisedec que apareció a Abraham era el mismo Señor Jesucristo, o sea, fue una teofanía, una aparición, para decirlo así, a Abraham del Señor Jesucristo, y que Jesús recibió entonces los diezmos que nació en el corazón de Abraham ofrecerle, honrándolo. Y entonces aquí Melquisedec está bendiciendo a Abraham en Génesis 14:20, le dice Melquisedec a Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Recuerden que ese encuentro de Abraham con Melquisedec se da una vez que Abraham venció contra aquellos reyes que habían secuestrado a Lot y a su familia. Y Abraham se va a pelear contra ellos para rescatar a su sobrino, los vence, los derrota con sus hombres, 300 y pico de hombres, reyes muy poderosos, y entonces Abraham está honrando a Melquisedec, dándole los diezmos de lo que fue el botín de batalla. Muy bien, este diezmo lo recibió Melquisedec. Es importante eso, o sea, de Abraham nace de ese corazón generoso y del deseo de honrar a Dios, de darle un lugar a Dios en su vida, reconocerlo. Pero aunque Abraham, de él nació ofrendar voluntariamente, generosamente, eso también era importante que al otro lado Melquisedec aceptara. Y Melquisedec aceptó, recibió. Y el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Ahora, en el Nuevo Testamento la Escritura dice en Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y en Gálatas 3 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque estamos trayendo estos versículos del Nuevo Testamento. Porque recordemos, de Abraham nace generosamente ofrendar los diezmos a Melquisedec. De parte de Melquisedec lo recibe. O sea, Dios dice, ok, son míos, acepto que hayas consagrado tus diezmos. Es una ofrenda consagrada a mí. Lo acepto, lo recibo. Y de aquí en adelante, ya que los he recibido, los he aceptado, los demandaré de tus hijos, Abraham, de los hijos de Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Tenemos la misma fe de Abraham. Creemos en aquel Dios que resucita a los muertos y creemos en aquel Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Somos hijos de Abraham en la fe.
tenemos la misma fe de Abraham, anhelamos tener esa misma fe. De manera que si somos hijos de Abraham por la fe, Dios desea que en nosotros haya el corazón generoso, un corazón reverente a Dios que lo honra, dándole la prioridad, dándole lugar, el primer lugar en nuestras vidas, comenzando por los bienes que Él permite que tengamos en nuestra mano. Entonces, observen cuán hermoso es esto, o sea, que ser hijo de Abraham no es simplemente decir, ah, sí, yo tengo la fe de Abraham. Hay que mirar las obras de Abraham y que nosotros podamos seguir las pisadas, poner nuestros pies en las mismas pisadas, en las mismas acciones que tuvo Abraham. Eso es ser un hijo de Abraham, seguir las pisadas de ese hombre que es el padre de la fe. Muy bien, entonces queda eso claro y creo que es algo que impacta mucho. Es algo que uno dice, wow, esto no lo impuso Dios, fue algo que nació del ser humano agradecido y temeroso, respetuoso de Dios, que le da honra a Dios. Sigamos entonces con nuestro texto porque estamos hasta ahora empezando. O sea que entre las muchas obras de Abraham, una de ellas es diezmar espontánea y voluntariamente. Entonces aquí empiezas tú a mirar cuál es tu corazón. Es lo que el Espíritu Santo quiere que veamos esta noche. Que a la luz de la palabra nos miremos cómo estamos. Que la palabra nos alumbre. Si hay alguna tiniebla, recuerden que la única manera de ser libres de las tinieblas es confesándolas. Por eso la confesión es tan importante. Porque cuando tú confiesas, a través de tu boca sacas aquello que esté escondido allá en lo recóndito de tu ser. En lo recóndito de tu ser está el concepto de yo jamás diezmaré, eso es un robo, ese es un negocio, ese es deshonesto de los que dicen ser hombres dedicados a Dios. Si eso es lo que está en ti y Dios te está alumbrando esta noche, es cuestión de decirle a Dios, Dios, yo confieso con mi boca, en mi corazón yo tengo un concepto, no diezmaré. Es un robo, es algo totalmente equívoco. No daré mi plata para que la usen en cualquier cosa. No lo haré, Señor. Decirle, Señor, esa es mi tiniebla. Y tú sabes de dónde viene. He oído cosas, he visto cosas. Tengo un concepto y es ese, pero no es el tuyo. No coincide con el concepto que tú tienes. De modo, Señor, que hoy estoy confesando esa tiniebla, esa postura que no es la tuya, Señor amado. Y cuando tú confiesas la oscuridad que hay en ti, ante Él, Dios es luz. Entonces, cuando tú confiesas, estás sacando del lugar escondido dentro de ti y poniendo a la luz lo que son tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen ante la luz, son desechas. Entonces hay que comenzar por confesar que no piensas como Dios piensa, que has tenido problemas y tienes en tu interior maneras de pensar que te han llevado a actuar de una manera que no es la manera que Dios desea. Pero si no confiesas las tinieblas seguirán escondidas dentro de ti. Por eso la importancia de confesar. La Escritura entonces nos dice allá en Primera de Juan que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y con su sangre nos limpia de toda maldad. Dios nos limpia de toda maldad. ¿Cuál es el requisito? Confesar, sacar lo que está escondido, oscuro en nosotros y ponerlo a la luz para que sea totalmente confrontado ante la luz de Dios. Entonces, de eso se trata. Cuando uno escucha la palabra es mirarse a sí mismo frente a esta palabra. Y si es algo contrario, si está pensando, sintiendo diferente, confiéselo, hable al Señor y dígale, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo porque tú sabes que tuve tales experiencias y llegué a este concepto y llegué a esta decisión y esa es mi decisión. Pero lo estoy confesando, lo estoy poniendo ante ti, mi manera de pensar y de sentir, Señor amado. Ayúdame, ayúdame que tu luz sea realmente obrando en mi vida los cambios que tú quieras obrar en mí, Señor. Gracias. De eso se trata la confesión. La confesión es la manera en que tú puedes ser libre de tus tinieblas. Mientras no haya confesión, las tinieblas siguen escondidas. Ese es el lugar preferido de ellas, estar escondida y no estar a la luz. Entonces vamos a la lectura. O sea que entre las muchas obras de Abraham, una de ellas es diezmar espontánea y voluntariamente a Dios, no porque sea una ley o un requisito para ser salvo, no porque algún ministro tenga el derecho a esos diezmos. No es pagar diezmos porque nada ni nadie me está obligando. Entonces, a ver, tenemos que empezar por revisar de qué se trata. Los diezmos se trata de una actitud de un corazón generoso, agradecido, espontáneo, alegre, que le da a Dios el lugar que Él siempre ha deseado tener, que le demos la preeminencia en todo.
que leemos el primer lugar en todo. Jacob, nieto de Abraham, recuerden que Jacob es hijo de Isaac, ¿cierto? Jacob, nieto de Abraham, continuó con esta práctica, como vemos en Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, recuerde que él va huyendo de su casa buscando a su tío Labán para que no lo mate su hermano por él haberle robado la primogenitura, porque Jacob le robó la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Entonces dice acá, Jacob yendo esa noche se recuesta, pone su cabeza sobre una piedra y tiene una visión, ¿no? En la cual ve una escalera, en la parte superior de la escalera, en el cielo está Dios y Él está aquí abajo en la tierra y ángeles suben y bajan por esa escalera trayendo las cosas celestiales a la tierra, conectando el cielo con la tierra. Recuerden que esa es la gran visión que tiene Jacob huyendo de Esaú, camino hacia la casa de su tío Labán. Una vez que Jacob tiene esa visión, entonces viene lo que está relatado en Génesis 28, 20 a 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Observen entonces que Jehová hasta ese momento no era el Dios de Jacob. Había sido el Dios de Abraham, había sido el Dios de Isaac, pero no era hasta ahora el Dios de Jacob. Aquí Jacob está sacando esa naturaleza de negociante que tenía, y entonces le está poniendo condiciones a Dios, pero aunque él pone condiciones y está intentando manipular en cierta forma, lo importante de esto es ver que Jacob voluntariamente está también deseando diezmar a Dios. Le nace a él, no es algo impuesto por él. Jacob debió haber escuchado la historia de su abuelo Abraham, indolente escuchó a su padre Isaac, y entonces en su corazón había también una semilla de honrar a Dios a través de los diezmos. Y esta piedra que he puesto por señal, la piedra sobre la cual él puso su cabeza para dormir, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es increíble, o sea, observen que está hablando de que él está determinando que ese lugar será llamado casa de Dios, y allí es donde él está estableciendo que los diezmos los dará a Dios. O sea, los diezmos se dan o uno de los aspectos, uno de los lugares a donde tenemos que distribuir nuestro diezmo es en la casa de Dios, allí donde nos congregamos. Observamos que aunque Jacob lo quiso hacer negocio con Dios, fue espontáneamente como lo fue en su abuelo Abraham, y que los diezmos se sirven en la casa de Dios. Para Jacob, Dios aún no era su Dios, pero lo sería. Entonces, estamos viendo, la cuestión de diezmo nace en Abraham. Abraham es quien pone la cantidad, vamos a verlo enseguida. Es voluntario, es deseo de honrar a Dios, de darle un lugar a Dios en su vida, el primer lugar a Dios. Y vemos que entonces empieza esa generosidad y esa reverencia por Dios, empieza a ser transferido de generación en generación, y ya estamos viendo a Jacob actuar de alguna manera en esa voluntariedad, en esa libertad de diezmar a Dios. Ahora, ¿qué pasa con ese diezmo originado en Abraham, en los patriarcas? ¿Qué pasa con ese diezmo cuando entra a ser parte de la ley de Moisés? Entonces, miremos esa porción, o sea, vamos caminando y cómo Dios va desarrollando para nosotros el concepto del diezmo, cómo ese concepto va creciendo, se va ramificando hasta que llega, digamos, a una perfección para que nosotros podamos entenderlo y obedecerlo como Dios desea que lo hagamos. Ahora, Dios, con base a que los patriarcas le dedicaron los diezmos, Dios los demanda de los hijos de estos, es decir, de todo el pueblo de Israel. En la ley Dios está haciendo eso. Ya no quedó simplemente una cosa voluntaria. Recuerden que Abraham voluntariamente lo hace, Jacob lo hace, como patriarcas lo hacen, Melquisedec lo recibe, lo acepta, pero ahora, una vez que Abraham y los patriarcas han consagrado el diezmo a Dios, entonces Dios ahora lo demanda. ¿De quiénes? De todos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que son el pueblo de Israel. Eso es lo que sucede en la ley. Si los patriarcas hubieran consagrado a Dios el 5, el 15 o el 12, Dios hubiera demandado la misma cantidad propuesta por ellos. Es aquí donde vemos que hubo una libertad absoluta de los patriarcas para dar a Dios, e incluso establecieron la cantidad. Y Dios dijo, ok,
ustedes lo consagran a mí, lo recibo, es mío. Y vamos a ver que entonces, ¿qué hace Dios? Dice, y con lo mío, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Lo mío, que son los diezmos de ustedes, son lo que yo tendré para darle, para la sobrevivencia, a los que se dedican de tiempo completo. Dedicación exclusiva a las cosas espirituales en mi casa. Bien interesante, ¿no? Mire de dónde viene todo el concepto, cómo va desarrollándose. Levítico 27, 30 a 33, ya estamos leyendo el diezmo en la ley. Dice Dios allá en Levítico 27, 30 a 33, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Yo me atreví a subrayarles esta frase, cosa dedicada a Jehová, voluntaria, generosamente, con alegría, reconociéndole un lugar exclusivo y primero a Dios en nuestras vidas. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, si nosotros quisiéramos usar el diezmo en lugar de entregarlo a Dios, y después de usarlo en cualquier negocio o transacción queremos devolverlo a Dios, hay que añadirle una quinta parte. O sea, vamos a decirlo de esta manera, un 20% adicional a ese diezmo. Dice acá enseguida, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, o sea, de cualquier rebaño, el diezmo será consagrado a Jehová. Recuerden que consagrar significa declarar que Dios tiene pertenencia sobre ello y también que Dios tiene autoridad para ello. Entonces, consagrar tiene que ver con esos dos conceptos. Reconocer autoridad y reconocer propiedad. Entonces, Abraham fue quien, ¿qué hizo él? Él reconoció a Dios como autoridad y Abraham reconoció que a Dios le pertenecía esa honra, ese lugar que le dábamos aún en los bienes terrenos, aún en lo que era pues, la fuente de provisión o fuente de riqueza, las cosechas, los ganados, etc. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces aquí está en la ley Dios estableciendo, Abraham me consagró, me dedicó el diezmo, los patriarcas lo hicieron, yo lo acepté, es mío y yo voy a hacer con lo mío lo que yo he decidido. Los diezmos que ustedes han de darme a mí, yo los transferiré a los que me están representando en la tierra, a los que están dedicados de manera exclusiva a las cosas de mi casa, a las cosas espirituales. Esa es mi provisión para ellos, porque no tendrán heredad en la tierra, ni podrán dedicarse a los negocios que hay sobre la tierra. Fueron Abraham y Jacob quienes dedicaron voluntariamente el diezmo a Dios, y Dios lo aceptó y lo consagró, lo consideró sagrado. De modo que Dios ahora cuenta con los diezmos para hacerlo suyo, darlos como heredad a los levitas. Veamos entonces, ahí en Levíticos 27, aquí al verso 21, dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Aquí está por qué Dios aceptó y qué uso le está dando a esos diezmos. Empieza a mostrarnos el uso de los diezmos. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, o sea, por su servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, los levitas no tienen heredad sobre la tierra. En el Nuevo Testamento vemos que ellos no se enredan en los negocios terrenos, sino que se dedican enteramente a Dios y su fuente de sobrevivencia son los diezmos de Dios que el pueblo entrega a Dios poniéndolo en manos de quienes representan a Dios en la tierra, los levitas. Resumiendo, Abraham y Jacob dieron voluntariamente diezmo a Dios, lo consideró como de él, Dios lo consideró como de él, entonces le dice a Israel, ustedes me lo van a dar a mí. Y en Tahat, la jornada en la que nos encontramos, parte de la lección es que Dios dice, lo que es mío, yo se lo doy a ellos por su ministerio. En Tahat Dios está determinando en qué forma los levitas lo representan a él para recibir todos los diezmos del pueblo de Israel y por qué les está dando los diezmos y cuál es la diferencia entre un verdadero levita y una persona que no está dedicado entera y exclusivamente al servicio de las cosas espirituales.
Hasta aquí anhelo que haya sido claro lo que el Señor nos muestra. Ahora, Dios va perfeccionando esto. Y resulta que Moisés en los campos de Moab está a puertas de la tierra prometida 40 años después del monte Sinaí, ¿cierto? Moisés está allí y el concepto de Dios de diezmos ha ido madurando y Dios lo ha ido ampliando en Moisés. Y entonces ahora, después de 40 años, Moisés nos está indicando cuál es la voluntad de Dios en cuanto a que esos diezmos que recibimos deben distribuirse correctamente. El diezmo es algo que Dios pide que nosotros sepamos distribuirlo como Él quiere. Lo primero que tenemos que ver es, los diezmos no son 100% para la congregación, para los levitas. El diezmo tiene una distribución muy interesante y que debemos ser celosos en obedecer esa distribución del diezmo. Entonces, creo que esto empieza a darte una idea diferente del diezmo. El diezmo no es el total para la congregación, para el templo. El total no es para la manutención de los levitas. El diezmo del Señor, yo debo distribuirlo en la manera que Dios me va a mostrar a través de las siguientes escrituras. Y ese diezmo vas a ver que es también una manifestación de generosidad, de cuidado de Dios para ciertas personas especiales. Entonces podemos ver el corazón de Dios en la distribución que Él desea que hagamos de los diezmos. Conocemos de su corazón. Él cuida del pobre, Él cuida de la viuda, Él cuida del extranjero, del huérfano, Él cuida del levita, Él cuida de esas personas y nos pide que parte de los diezmos los entreguemos a esas personas. Vamos a leerlo para que lo veas de manera muy clara en la Escritura. Entonces veamos lo que es la distribución de los diezmos. Dios fue aumentando la revelación sobre los diezmos. Dios fue aumentando esa revelación sobre los diezmos. Y ahora en los campos de Moab, a puertas de la tierra prometida, nos instruye sobre la distribución de los diezmos, es decir, el uso que Él quiere darles. Notemos que aquí se presentan dos diezmos, uno anual y otro trienal, o sea, uno que se dará cada año y otro que se debería dar cada 3 años. Veamos de qué trata esto. El diezmo anual. Leamos los versos 22 al 27 de Deuteronomio 14. Dice allí la Escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí Dios está diciendo, sin defecto, es decir, indefectiblemente. Es algo así como decimos nosotros, sin excusas, sin pretextos, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Tú y yo no somos agricultores. A lo mejor tú dependes de un salario, otros dependen de las ganancias que tenga un negocio o negocios. Del fruto de las ganancias, ya sea el salario si somos empleados o de las utilidades que dé cualquier negocio o empresa, de eso hemos de tomar el diezmo para Dios. Y parte de ese diezmo es para que lo comamos delante de Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Interesante, ¿no? Esto es algo que quizá muchos no han escuchado, pero parte del diezmo es para comerlo. ¿En qué? ¿Cuándo? ¿En dónde? Eso vamos a mirarlo enseguida y es absolutamente maravilloso. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer. Temer es respetar, reverenciar a Dios todos los días. Dice aquí, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. A ver, ¿de qué está hablando Dios en esto? Dios está diciendo, de todo el fruto que dé el campo, de todo lo que multiplique el ganado tuyo, del vino, el aceite, de todo, el diezmo es mío. Pero si vives tan lejos
del templo de Jerusalén en esa época, donde acarrear animales por días enteros para llegar allá podría el animal a lo mejor morir, tener problemas. Entonces Dios dice, véndanlos, tomen el dinero, vayan a Jerusalén donde están convocados y allí con ese dinero que es diezmo, parte de ese dinero, con ello compre vacas, vino, sidra, lo que necesitas para comer y celebrar conmigo. ¿Celebrar qué? Dios citaba 3 veces por año al pueblo de Israel a Jerusalén. Allí lo citaba para que se celebraran las festividades de Dios. Esas 3 oportunidades al año eran lo que se llama Pascua. Duraba 8 días. De manera que eran 8 días de fiesta, de convite, de comida, de celebración. Celebrar implica hacer algo especial, comida especial, especial y abundante. Entonces, allí celebraban una primera convocatoria, que eran los primeros meses del año, marzo, abril, eran convocados para que ellos celebraran Pascua. Junto con Pascua, en esos 8 días se celebraba primicias, que era equivalente a la resurrección de Cristo. La Pascua era para nosotros la muerte de Jesucristo. Primicias era la resurrección de Cristo, Cristo como el primero dentro de esa nueva generación de hombres, ¿cierto? Que son generados por el postrer Adán, que es Jesucristo. Estamos entonces celebrando con la resurrección de Cristo el que nosotros somos levantados, somos regenerados como una nueva creación en Dios, que tiene la misma clase de vida que hay en Dios. Entonces se celebraba lo que era la crucifixión de Cristo, Pascua, la resurrección de Cristo, que era la fiesta de primicias, y eso se celebraba durante 8 días. Y esos 8 días se le llamaba la semana de panes sin levadura. Panes sin levadura tipifica nuestra comunión con Dios debido a que hemos recibido el perdón de Dios y Dios nos ve perfectos bajo la sangre de Jesucristo. Primera convocatoria era eso. Luego, 50 días después, se celebraba lo que era la fiesta de las semanas, o sea, 7 semanas después, 49 días, el día 50, se celebraba lo que hoy en día llamamos Pentecostés. Era entonces una fiesta Pentecostés conectada con Pascua. Y sabemos hoy en día que Pascua es completada mediante Pentecostés. Hemos visto que en Pascua vemos el valor tan poderoso que Dios le da a la sangre de Jesús. Pero no nos basta la sangre de Jesús, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, que es Pentecostés. O sea, la Trinidad de Dios, cada una ha trabajado para llegar a crear y a madurar un hombre de reino. El primero que trabajó fue el Padre cuando decidió que se creara un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y para ello, Él nos da a Jesucristo. Luego viene Jesucristo y hace la parte de su obra, que es ir a la cruz y proveernos la redención, proveernos el ser regenerados, el ser nuevas criaturas. Pero una vez que el Padre ha hecho su labor, que es el proponerse un hombre de reino, que para lograr eso Él nos da generosa y amorosamente a su Hijo Jesucristo para que sea el Cordero de Dios. Jesús viene y provee todo lo que se requería para redimirnos. Y ahora estamos en la etapa en que el Espíritu Santo en Pentecostés va a terminar la obra de hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres de reino. De manera que estamos en esa época, en esa etapa en que el Espíritu Santo con su poder está cumpliendo en nosotros, trayendo a realidad todo propósito de bondad que hubo en el Padre y en el Hijo, y está cumpliendo todo propósito con su poder, toda obra de fe que hay en nosotros al creer en ese hombre de reino que Dios está generando a través de nosotros. Entonces tenemos las 2 primeras festividades. Tenemos Pascua y tenemos Pentecostés. Pero a final de año, septiembre, octubre, viene la tercera convocatoria. En la tercera convocatoria ellos iban a Jerusalén a celebrar que 3 grandes festividades o eventos. Uno, la expiación. Para nosotros, ¿qué es la expiación? Cristo intercede por nosotros. Para celebrar fiesta de trompetas, o sea, el regreso de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Y para celebrar tabernáculos, o sea, el Cristo esperado, la madurez nuestra, el reino de Dios estableciéndose sobre la tierra. Entonces había esas 3 convocatorias al año y parte de los diezmos se deberían usar para poder celebrar a Dios
con abundancia y generosidad de comida en este tiempo. Entonces nosotros estamos viendo que de las utilidades que de tu negocio o de tus salarios apartas el diezmo, pero ese diezmo debe distribuirse de manera adecuada. Una porción de ese diezmo debes apartarlo para que estés celebrando las festividades de Dios en que Él convoca. En esas festividades se le enseñaba al pueblo las cosas espirituales. Ellos tenían ese acercamiento a Dios y era Dios quien convocaba a esas festividades. Son las festividades de Dios, no de los judíos. Son las festividades de Dios. Entonces, nosotros podemos estar obedeciendo esto voluntariamente por la gracia de Dios, entendiendo de qué se trata y para qué se está convocando a esas festividades. Luego dice acá en el verso 27, hemos visto entonces que una parte de ese diezmo anual se aparta para las festividades, para celebrar a Dios en esos 3 grandes eventos del año. Y luego dice, y no desampararás en el verso 27 al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces observe que aquí está hablando que el diezmo anual debe distribuirse en dos direcciones. Una porción, guiados por Dios, pregúntenle cuánto separan, es para que estés teniendo un fondo con el cual puedas celebrar en esas 3 oportunidades del año lo que Dios está queriendo que recordemos en cada celebración de estas. Y el resto de la porción de diezmos serán para el levita, para los sacerdotes, para los que están exclusivamente dedicados al servicio de Dios en el templo, en la iglesia. Es lo que nos quiere explicar entonces el siguiente párrafo para que ya lo tengamos claro. En cada año se reunían 3 veces para celebrar las festividades de Dios: Pascua, fiesta de las semanas, que llamamos también Pentecostés, y tabernáculos. Las fiestas de Dios tienen como propósito el enseñar las cosas espirituales al pueblo de Dios. Para estas reuniones, parte del diezmo se usaba en comida para la celebración. Ninguno podía presentarse con las manos vacías. Al ir al lugar escogido por Dios para las celebraciones, se llevaban también los diezmos para los levitas, de modo que el pueblo usaba una parte para la celebración y la otra parte para los levitas. Interesante, ¿no? Entonces, los diezmos no son solo para los levitas para llevar a la iglesia. Los diezmos deben distribuirse de acuerdo a como Dios establece. Y entonces tú dirás, yo no conocía nada sobre las fiestas. En las fiestas, Dios desea que conozcamos y recordemos cada año cuáles son las prioridades de Dios en el plan de salvación. Pascua nos habla de la prioridad de la sangre. Pentecostés nos habla de la prioridad del Espíritu Santo. Trompetas nos habla de la prioridad del regreso de Jesucristo y de la resurrección de muertos. Expiación nos habla de la importancia de que Jesús está abogando por nosotros continuamente. Y tabernáculo nos habla de Jesús que viene para establecer el reino totalmente en la tierra, trayendo el trono de Dios a la ciudad de Jerusalén. Y en esas 3 oportunidades durante el año hemos de celebrar, y hemos de celebrar con comida y con abundancia, dándole honor a Dios, que es quien nos provee a todos nosotros. Ahora, en medio de esto hay alguna pregunta y es, normalmente hay personas que dicen, y si yo en mi negocio no tuve utilidades sino pérdidas, pues Dios establece claramente que es del fruto. Si tu negocio no está dando fruto, pues no tienes de dónde dar diezmos. Los diezmos se dan del fruto, de la multiplicación que Dios haya dado a tu negocio, ¿no? Entonces, es bien importante eso. Alguna vez escuché a un hombre que me decía, pastor, yo he sacado préstamos al banco para dar mis diezmos. Y yo me quedé mirando y le dije, perdóname, ¿qué me estás diciendo? Me dijo, sí, yo estoy dando pérdidas en mi negocio, pero el banco me ha prestado plata para poder dar mis diezmos. Le dije, pues es algo equívoco. O sea, aunque pareciera que tu intención es muy buena, no está de acuerdo con lo que Dios pide. Dios está pidiéndote es que le des de la abundancia que te haya dado. Ahora, si no hay utilidades, ganancias, pues es bueno que preguntes a Dios qué está pasando en tu vida, qué está pasando en tu relación con Él, dónde está la bendición de Dios sobre tus negocios, qué espera Dios de ti en este tiempo con la situación que estás viviendo. Pero tú no tienes de dónde dar diezmos. O sea, si sigues en ese plan, vas a decir que los diezmos, en lugar de bendecirte, te están quebrando. No es algo correcto. Damos de esa multiplicación. Cuando tú trabajas como empleado, pues hay un fruto, hay un salario. Tienes de dónde
realmente apartar diezmos. Si el negocio está dando utilidades, tienes de dónde dar diezmos. Pero si no hay utilidades, tú no tienes de dónde dar diezmos. ¿Ok? Eso es bien importante también y es una pregunta que me han hecho en varias oportunidades a través de los últimos años. Diezmo trinal, o sea, hay otro diezmo fuera de este diezmo anual que se daba cada 3 años. Y vamos a leer de Deuteronomio 14, los versos 28 y 29. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. O sea, iban 2 años, viajaban a Jerusalén a celebrar esas 3 festividades, pero el tercer año no viajaban a Jerusalén, se quedaban en su ciudad y allí era donde ellos iban a hacer la distribución de diezmos. ¿Cómo lo hacían? Mire lo que dice. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, vemos que el año 1 y el año 2 se iba a Jerusalén y vemos cómo está establecido Dios. El diezmo se distribuía, parte para la comida de celebración y la otra parte se le daba a los levitas allá en Jerusalén. Pero en el año 3 no se viajaba a Jerusalén, ellos quedaban allí en su propia ciudad y el diezmo lo iban a distribuir entre quiénes, entre los levitas que había en la ciudad, entre la viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces es necesario pedirle a Dios, guíame Señor, ¿dónde están esos extranjeros a los cuales yo les dé parte de diezmos? O las viudas o los huérfanos. A lo mejor están en tu propia familia extendida. Allá tienes a lo mejor una prima viuda, una tía viuda, tienes huérfanos que quedaron sin el padre y necesitan alguna ayuda económica. Ahí están parte de los diezmos para decir, esto es de Dios para ustedes. Dios les ama y Dios los está teniendo en cuenta. Está en su mirada y está las necesidades que ustedes tienen. Esto es para suplir algo de sus necesidades. Bien interesante, ¿no? Al extranjero. Hoy en día que hay tanta gente que tiene que emigrar aún dentro del mismo país a otras ciudades, son en cierta forma extranjeros. Ahí tenemos extranjeros en nuestra propia ciudad, a lo mejor personas que te están sirviendo de alguna manera. Es importante entonces decirle, esto es parte de los diezmos que yo consagro a Dios y Dios me ha mostrado que debo ponerlos en tu mano. Aquí tienes. Esa es una manera de llevar el amor de Dios a la gente. Observe entonces que hay maneras en que Dios estableció en que podemos ver el corazón de Dios hacia los necesitados. Y aquí está hablando de 3 tipos de necesitados, el extranjero, el huérfano y la viuda. De este diezmo comían el huérfano, la viuda y el extranjero y también el levita cada 3 años. Entonces, con esta distribución de diezmos creo que empezamos a tener otro concepto de los diezmos. Empezamos a ver que tú en tu mano no solo estás respondiendo, dijéramos, por un diezmo que da al levita, sino que tú tienes la autonomía dada por Dios, lógicamente, buscando la dirección del Espíritu Santo, para estar dando a quienes, para estar dando a la viuda, al huérfano, al extranjero, estás apartando también para celebrar las festividades y siempre estás teniendo en cuenta con alguna porción de ese diezmo a los levitas. Entonces, creo que esta es la manera en que Dios ha madurado el concepto de diezmo y Moisés, a puertas de entrada a la tierra prometida, nos está indicando cuál es la voluntad de Dios con respecto a los diezmos. Y entonces tú dirás, wow, yo con los diezmos, o si tú has negado el derecho a diezmos porque creías que era solo para el levita, pues también le estás negando el derecho que tiene de esos diezmos que Dios quiere que sean entregados a la viuda, al huérfano, a la extranjera, al extranjero. O estás negándote el celebrar a Dios en la época y festividades que Él tiene para estar recordando todos los elementos y prioridades espirituales que Dios ha dado dentro del plan de salvación para el ser humano. De manera que en el diezmo es increíble todo lo que tenemos. En los diezmos está ver el corazón generoso de Dios, cómo los necesitados están perfectamente en un lugar muy especial para Él, cómo los levitas están en un lugar especial y cómo las celebraciones son algo muy especial para Dios. Ahora, quiero terminar simplemente con esto, y es, hay personas que dicen, pero eso fue la ley, y así como ven como ley todo lo que está en el Antiguo Testamento, no solo en el aspecto de diezmos, sino en muchos otros aspectos, entonces eso no es para nosotros. Pues la verdad es que nosotros hemos de comprender que el viejo pacto
decía que si nosotros obedecíamos toda la ley, entonces tendríamos la vida de Dios en nosotros. Pero el ser humano no tiene la fuerza interior como un ser carnal que es para poder obedecer la ley. La finalidad, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. ¿Qué era lo que nos hacía llegar a Cristo? La impotencia de cumplir la ley. Porque nosotros en la carne, lo que deseamos hacer, que sabemos que es bueno, no lo podemos hacer. Y lo que es malo, que no queremos hacer, es lo que terminamos haciendo. Ante esa debilidad absoluta para hacer el bien y debilidad absoluta para resistir el mal, esa debilidad, esa impotencia es lo que nos lleva a Jesucristo. Porque en Jesucristo ya no nosotros estamos intentando obedecer para obtener la vida. En Jesucristo, Dios nos regala la vida por la fe en lo que Él hace en la cruz. Dios nos regala esa vida que en el Antiguo Testamento estaban buscando por obediencia propia. Ahora en el Nuevo Testamento yo no tengo que merecer esa vida. Dios me la regala por fe en lo que Jesucristo hizo como Cordero de Dios. Y una vez que yo tenga la vida de Jesucristo, entonces ahora sí tengo el poder interior para obedecer todo lo que Dios desea en la palabra. Entonces fíjense que no es la cuestión de que, como es el Antiguo Testamento, no es para mí porque ahora soy un hombre nuevo en Cristo. No, Señor. Al contrario, tú debes decir, Dios me ha regalado la vida que hay en Él, la vida eterna, la misma clase de vida que hay en Dios, la misma clase de vida que hay en Jesús. Dios me la ha regalado por mi fe en la obra de Jesucristo en la cruz, porque he recibido, he aceptado al Hijo de Dios que fue declarado con poder para rescatarme de mi enemistad para con Dios, para rescatarme de ese mundo que está totalmente esclavo de los deseos engañosos de los ojos, de la carne y de la gloria vana de la vida. Por mi fe en eso, Dios me regala la vida de Jesús. Y ahora que tengo esa vida, que antes pretendía ganarla por mí mismo en mi propia fuerza, y ahora que tengo esa vida, ahora sí podré obedecer a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos en el bautismo en agua. Ahora, no sé qué concepto tienes tú del bautismo en agua. ¿Con qué concepto te levantaste del bautismo en agua? Pero en el bautismo en agua, tú estás bautizándote, tú estás diciendo, yo, Pedro Manuel, me bautizo en el nombre de Jesucristo. Me bautizo en lo que Él es y en lo que Él hizo. Me bautizo, me sumerjo en Él al meterme en las aguas, me sumerjo en su muerte y al levantarme de las aguas me declaro sumergido en su resurrección, en una nueva vida. Y esa declaración de fe que tú ejecutas, de identificarte, de sumergirte en Cristo, de sumergirte en la obra de Cristo, tanto de muerte como de resurrección, eso debe darte a ti una aspiración de buena conciencia. ¿Cuál es la buena conciencia a la que aspiras habiendo declarado en el bautismo en agua tu fe en que te sumergías en la muerte de Cristo, morir lo adámico en ti, y el ser regenerado, una nueva criatura, engendrada de Dios por el poder de Jesucristo que se levanta como nueva criatura en resurrección? ¿Cuál es la buena conciencia que con la que debes levantarte del bautismo en agua si lo has hecho con entendimiento? La buena conciencia es que ahora seas consciente, aspires a tener una conciencia continua de que tú te puedes parar frente al pecado y decirle al pecado, ya no soy más tu esclavo. El hombre, la mujer adámica que había en mí, esclava de ti, oh pecado, ese hombre, esa mujer ha muerto en Cristo. He muerto en la muerte de Cristo. Pecado, tú sigues siendo un esclavista, pero yo el esclavo he muerto, de modo que ya no estoy para obedecerte. Mediante la muerte de Jesús te he vencido. Ya no soy tu esclavo. Tú sigues siendo esclavista, pero ya no tienes esclavo en mí. Entonces fíjate que la buena conciencia consiste en que tú tengas conciencia de que ahora
mediante la muerte en Jesucristo, vences al pecado. Y además, que ante Dios puedes estar y decirle a Dios cara a cara, Señor, gracias, porque por la nueva vida de resurrección en mí, por esa nueva criatura que hay en mí, puedo declarar que ahora podré obedecerte, Señor, en todo lo que tú anhelas. Ahora sí puedo hacer tu voluntad. O sea que una persona que diga que el Antiguo Testamento no es para ella, pero que ha nacido de nuevo, si tiene los fundamentos básicos de la doctrina cristiana, ¿cuáles son los fundamentos básicos? Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Pero si dentro de esos fundamentos está la doctrina de bautismos, comenzando por el bautismo en agua, y nunca entendiste de qué se trataba el bautismo en agua, pues entonces en ti no hay la aspiración a una buena conciencia. Y si no hay una buena conciencia, tú no puedes estar delante de Dios certero de que mediante la vida nueva de resurrección, la misma vida de Cristo en ti, puedes ahora obedecer toda la palabra de Dios que antes no podías en tu propia carne, en tu propia fuerza. Entonces, amados, miren que al hablar de cosas como estas, aún como el diezmo, las festividades, hay cosas que tenemos que examinar de cómo estamos creyendo, porque el todo no es creer. Hay que cerciorarse de que estás creyendo bien. Y son elementos, yo diría, temas en los cuales es importante que ores. Es importante que le pidas a Dios, enséñame, Señor, dame certeza hacia dónde y cómo estoy caminando. Líbrame de creer mal. Dame la gracia por tu Santo Espíritu, revélame la verdad para que yo crea bien y tenga en mí y pueda apropiarme de toda la provisión que Jesús me ha dado a través de su obra y de su sacrificio y de su resurrección. Amén. Miren cuán importante esto. Ahora, más adelante les propongo, desearía tener más tiempo semanal con ustedes, pero sé que sería pesado, pero desearía que viéramos una revisión a los rudimentos de la doctrina cristiana. Amén. Qué importante. Muchos de nosotros estamos intentando caminar con Dios sin tener claridad en los rudimentos, en los fundamentos, en lo básico que Dios quiere que tengamos. Oremos, amados, y demos gracias a Dios por esta noche. Padre de gloria, muchas gracias por lo que has puesto en nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos inquieta. Gracias por lo que he oído quizá diferente a lo que he estado creyendo. Quiero pedirte hoy, Santo Espíritu de Dios, háblame, revélame. Que este sea el comienzo de temas que me han hoy inquietado, pero que tú resolverás dándome la certeza absoluta de qué es la verdad, Señor. Te lo pido hoy, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Hazme un mayordomo fiel y que en esa mayordomía yo sepa que el 10% de lo que tú pones en mi mano como bendición, como multiplicación, como fruto, es tuyo y que debo distribuirlo responsablemente, Señor amado. Gracias porque pones en mi mano, Dios, el dinero tuyo consagrado a ti, con el cual tú quieres bendecir a la viuda, al huérfano, al extranjero, a los levitas. Y también, Señor, que sea una persona que está reservando parte de los diezmos para celebrar tus festividades, oh Dios. Gracias, porque en cada festividad, mediante una celebración anual y repetitiva cada año, tú estarás fijando en mí y en los míos, tú estarás publicando tu obra salvadora a través de cada evento que se celebra y tú estarás perpetuando el plan de salvación en las generaciones nuestras que quedarán tras de nosotros, para que ellos a su vez sigan celebrando y de esa manera sigan fijando, publicando y perpetuando la obra redentora del Señor Jesucristo en nosotros. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos. Hoy, Señor, alabamos tu carácter, alabamos tu nombre, Señor amado, y alabamos tus promesas. Bendito seas, porque tú has prometido que el Espíritu Santo de Dios nos llevará a toda la verdad. Gracias, gracias, bendito Señor. Alabado seas. Recibimos lo anhelado en esta noche y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor.